y nos dieron una entrevista de lo que se hablaba en ese momento, ¿sí? La posibilidad de un acuerdo de paz, tantas cosas. Pero como a los 15 días capturaron, no sé si a todos o a la gran mayoría de esos muchachos. Y dentro de los capturados estaba Paloma, alias Paloma, la compañera sentimental de Petro. Posteriormente a eso, entonces, después de la captura, comenzó personalmente para mí un calvario porque el señor Gustavo Petro, a quien yo había visto una vez, fue durante varias noches a mi sitio de trabajo y entonces siempre iba y me ubicaba una pistola acá y me decía: usted sabe por qué mueren los sapos. Y entonces lo que él quería era que yo le mintiera a las autoridades y que yo no dijera que dentro de los capturados estaba su compañera sentimental. Ya no era la relación del periodista Fuente, ya no era la relación de ese subversivo, revolucionario, idealista que quiere cambiar el mundo, sino la de un terrorista amenazando a un comunicador, la de un terrorista diciéndole a un periodista que mienta, que le mienta a la justicia. Usted como abogado, ¿qué delito se le habría cometido en ese entonces? Te puedo sacar el Código Penal, son muchos, solamente mira el apartado de personas protegidas. Los periodistas somos personas protegidas, ¿sí? Y frente a ese tema, él amenazó de muerte a un comunicador social, a un periodista. Pero además de eso, él con sus amenazas de muerte hizo que un ciudadano de bien, ya no como periodista, sino como ciudadano de bien, le mintiera a la justicia para defender su vida, porque era una de dos, ¿sí? Decir la verdad o perder la vida. Yo no tenía la más mínima duda de que si yo identificaba a la compañera sentimental de Petro me iba a matar. Revelamos acá el explosivo audio donde desenmascaramos al asesino ladrón Gustavo Petro. Un periodista denunció hace aproximadamente 9 años de que Gustavo Petro lo amenazó, que lo iba a asesinar. Y hoy recordemos de que Gustavo Petro sale y dice de que él no ha sido capaz de mandar a asesinar a nadie. Hoy revelamos acá las falsedades de este asesino, de que Gustavo Petro sí es un asesino y que Gustavo Petro es el máximo responsable del vil ataque a Miguel Uribe. Hoy revelamos acá el audio de un periodista donde dice de que Gustavo Petro le colocó un arma, lo amenazó, que así se iba a morir. Este fue el periodista que salió y denunció, y Gustavo Petro no ha dicho absolutamente nada sobre esta grave denuncia. Guarda silencio. ¿Por qué? Porque lo que el periodista denunció es real, de que esta rata asesina guerrillero Gustavo Petro lo amenazó que lo iba a asesinar. Hoy sale esta rata a engañar a sus propias ratas, a sus aliados criminales, de que él es una pobre víctima y que no es capaz de mandar a asesinar a nadie. Falso, gente. Gustavo Petro es un man terrorista, es un asesino, es el máximo cabecilla del grupo terrorista M-19, es el máximo responsable de los asesinatos en Colombia. Recordemos de que fue Miguel Uribe el que denunció amenazas por parte del grupo terrorista M-19. Ese mismo grupo de Gustavo Petro, el mismo criminal, asesinos de Gustavo Petro. Hoy se certifica, hoy desenmascaramos a esta rata. Valiente este periodista que salió y denunció públicamente a Gustavo Petro. Escuchen estos audios. El presidente Gustavo Petro se refirió al atentado contra Miguel Uribe Turbay y reiteró que él no lo ordenó, como se ha especulado, jamás lo haré. En medio del Consejo de Ministros, el presidente le dio una orden a la Unidad Nacional de Protección. El presidente Gustavo Petro se refirió una vez más al atentado contra el precandidato presidencial por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay y se desmarcó de su responsabilidad.
Lo hizo durante un Consejo de Ministros adelantado en la noche de este martes 17 de junio. Están diciendo que el atentado contra Miguel Uribe Turbay tiene que ver conmigo, comentó el primer mandatario. En mi vida he ordenado y jamás lo haré, jamás he pedido que se mate una persona en Colombia. No estaría aquí siendo presidente si eso hubiera pasado antes. Y tampoco pasará en el presente. Por eso, acá no hay 6.402 jóvenes asesinados con balas oficiales. Que se sepa, dijo. Se refería a la cifra de falsos positivos que, según la Justicia Especial para la Paz JEP, se presentaron durante parte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Petro agregó que ni siquiera en su época de la alcaldía de Bogotá apareció una fosa común en un barrio popular de la ciudad con desaparecidos jóvenes, así que no crean que somos iguales. Aquí primero es la vida. La vida significa la vida del opositor, destacó. Por eso le pidió al director de la Unidad Nacional de Protección UNP, Augusto Rodríguez, y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, priorizar la protección de sus opositores, incluso por encima de los candidatos a la presidencia amigos de su gobierno. Este martes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también arremetió contra quienes han insinuado la supuesta participación del gobierno en el atentado contra Uribe Turbay. No se admiten más insinuaciones en las que se diga que el gobierno es el beneficiario del atentado contra Miguel Uribe. No más. No sean cafres. A ningún gobierno en el mundo le conviene que la vida de un opositor corra peligro. Se comportan peor que los criminales que dispararon contra él el sábado 7 de junio, precisó Benedetti. Y remató, no más insinuaciones de que el gobierno es el responsable de este hecho. Se nota que no les interesa el bienestar de Miguel Uribe sino los liques. Esta no es la primera vez que Petro se desmarca de lo ocurrido contra Uribe Turbay. El 14 de junio pasado, desde Guaviare, el presidente dijo, salieron por ahí los primeros psicópatas a decir que yo había asesinado, dijeron al senador Miguel Uribe Turbay. Lo primero es que se está recuperando hasta ahora. No podemos saber nada. Y yo quiero que se recupere y vuelva a abrazar a sus hijos. No quiero más gente muerta aquí en Colombia. En ese evento, el presidente reconoció que con el senador Uribe Turbay nunca han sido amigos, ni nada por el estilo. Lejanos bien. Oposición ahora, bastante dura. Él tomó su decisión y es libre de tomarla. Nadie lo ha presionado para que no la tome. Pero sí recuerdo que su padre, su abuelo Julio César Turbay, siendo ese sí físicamente un gran rival nuestro en épocas lejanas 1978. Por allá en la época del Estatuto de Seguridad, empezó a construir la paz al final de su gobierno. Y su hija fue una gran defensora del diálogo y de la paz, agregó. Sectores políticos cercanos a Miguel Uribe Turbay no han señalado a Gustavo Petro de estar detrás del atentado. Sin embargo, estiman que el lenguaje que utiliza el jefe de Estado contra sus opositores incita al odio y puede llevar, eventualmente, a este tipo de ataques por parte de personas radicales. 11 días después del atentado contra el precandidato por el Centro Democrático, la Fiscalía no le ha confirmado al país quien dio la orden de atentar contra la vida del político de 39 años. Y nos dieron una entrevista de lo que se hablaba en ese momento, ¿sí? La posibilidad de un acuerdo de paz, bueno, tantas cosas. Pero como a los 15 días capturaron, no sé si a todos o a la gran mayoría de esos muchachos. Y dentro de los capturados estaba Paloma, alias Paloma, la compañera sentimental de Petro. Posteriormente a eso, entonces, después de la captura, comenzó personalmente para mí un calvario porque el señor Gustavo Petro, a quien yo había visto una vez, fue durante varias noches a mi sitio de trabajo y entonces siempre iba y me ubicaba una pistola acá y me decía, usted sabe por qué mueren los sapos. Y entonces lo que él quería era que yo le mintiera a las autoridades y que yo no dijera que dentro de los capturados estaba su compañera sentimental. Ya no era la relación del periodista Fuente, ya no era la relación de ese subversivo, revolucionario, idealista que quiere cambiar el mundo,
sino la de un terrorista amenazando a un comunicador, la de un terrorista diciéndole a un periodista que mienta, que le mienta a la justicia. Usted como abogado, ¿qué delitos él habría cometido en ese entonces? Te puedo sacar el código penal, son muchos. Solamente mira el apartado de personas protegidas. Los periodistas somos personas protegidas, ¿sí? Y frente a ese tema, él amenazó de muerte a un comunicador social, a un periodista. Pero además de eso, él con sus amenazas de muerte hizo que un ciudadano de bien, ya no como periodista, sino como ciudadano de bien, le mintiera a la justicia para defender su vida, porque era una de dos, ¿sí? Decir la verdad o perder la vida. Yo no tenía la más mínima duda de que si yo identificaba a la compañera sentimental de Petro, me iba a matar.